Muy buenas noches, amados televidentes. Una vez más estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Dios en esta noche. Damos gracias al Señor por darnos el privilegio de estar un día más aquí con ustedes, amados hermanos. Quiero que me acompañes ahora en este día, en esta preciosa noche, a la escritura que tenemos aquí, que es en el libro de Éxodo, capítulo 24, del verso 3 en adelante. Dice la palabra del Señor: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondieron a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control de nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor. Permítenos poder, Señor, hablar a tu pueblo, Señor, que está mirando la televisión en este momento. Permítenos, Señor, que podamos ser canal de bendición para ese pueblo sediento de una palabra tuya, Dios mío. En este momento te pido, dame la gracia, el denuedo, la unción necesaria para hablar a tu pueblo. Permítenos, Señor, que esta palabra pueda prosperar, Señor, nuestras vidas, nuestra alma, Señor, nuestro hogar, Padre. Con este preciosa oración yo te pido, Señor, que tú seas glorificado sobre todas las cosas. Por Jesucristo, por Él oramos. Amén y amén. Amado televidente que estás conmigo ahorita en este momento, pasando este delicioso frío, yo creo que el frío te lo puedes tapar, te puedes ahí con un cafecito, un tecito. Quisiera que me acompañaras en este momento a escuchar esta palabra que traigo de parte de Dios para tu vida. Y sobre todo, me gusta siempre predicarle al liderazgo, me gusta siempre hablarle a la gente de pacto, la gente comprometida con Dios, la gente que realmente anhela y desea honrar a Dios en todo tiempo. Por eso me esmero y le pregunto y me meto con Dios para traer una buena palabra que pueda edificar la casa, pueda edificar el liderazgo, pueda edificar a esas personas que pueden ser representantes en una ciudad, en una colonia, en una congregación, hasta en una casa. Y estamos leyendo aquí Éxodo, capítulo 24, verso 3 y 4. Pero lo que me llamaba la atención dice que Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Qué lindo es que un pueblo pueda decir: haremos todas las cosas que Dios ha dicho. Haremos todo lo que Dios nos demanda. Y aquí miramos, amado televidente, el verso 4 dice: y Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana. Y dice: edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Podemos mirar que Moisés viene y levanta un altar como un sacerdote. Pero dice que en el altar, cuando viene y edifica, lo edifica apoyado en columnas. Y dice que hace 12 columnas. Usted sabe que 12 columnas representando a las 12 tribus de Israel. Porque eran 12 tribus de Israel. Ahora, amado televidente, figura de Israel, las tribus como columnas. Tribus que apoyan, que cargan, que soportan. Ahí dice que el altar, donde se ponían las ofrendas, los sacrificios para Dios. Está hablando de gente que está comprometida con Dios. Columna, figura de columna, quiero preguntarte, ¿qué es una columna y para qué sirve la columna? ¿Para qué sirve? Cuando tú vas al diccionario secular, dice que columna significa pilar que soporta, que sostiene o que adorna un edificio o techos de las casas. Eso es lo que significa para el mundo un pilar o una columna. O persona o cosa que sirve para apoyo o protección. Aquí miramos, hermanos, que viene Moisés y edifica el altar y la edifica con 12 columnas para apoyar el altar, donde se iba a poner las cosas importantes de Dios, porque el altar es un lugar de encuentro donde el sacerdote se encuentra con Dios. El altar es el punto de contacto donde el sacerdote tiene comunión con Dios. Entonces en ese altar dice que edifican con 12 columnas.
Y hoy quiero hablarte de las columnas. Hoy quiero hablarte de qué significan las columnas, o para qué sirven las columnas, o quiénes son columnas, los beneficios de las columnas. La Biblia habla de muchas maneras, muchas formas y en abundancia sobre las columnas. Una columna, permíteme hermano, no es una persona que sirve un día en la iglesia o 2 días. Y al tercer día o al tercer mes o al quinto mes ya no está ahí. Porque hay personas que llegan y dicen, pastor, Dios me mandó a este lugar, Dios me dijo que viniera aquí, quiero un privilegio de servir, quiero soportar en la iglesia la carga, quiero llevar la carga juntamente con ustedes. Y empiezan sirviendo bonito, empiezan contentos, pero ¿qué pasa? Que después de un momento, después de un tiempo, vienen y se desaparecen simplemente. Dejan de estar ahí. Esa no es una persona que se pueda considerar como columna. Columna es una persona que sirve de apoyo, de soporte. Imagínese una casa que tiene 4 columnas, le quitan una, ¿qué le va a pasar a esa casa? Se derriba, se cae. Por eso las columnas son personas importantes en el servicio, personas que verdaderamente toman la decisión de decir, yo quiero ser esa columna. Quiero esa persona que soporta el peso de responsabilidad. Estamos hablando de personas responsables. Es una persona que siempre está ahí soportando la carga, que no se mueve por cualquier cosa. Por eso, amado televidente, si tú eres una persona que ayudas, un líder, ojalá sea responsable con lo que Dios te ha puesto en las manos. Ojalá sea responsable usted con el servicio a Dios. Porque déjame decirte que cuando tú le sirves bien a Dios, Dios te va a bendecir abundantemente. Dios te va a bendecir poderosamente. Ahora yo quiero hablarte un poquito de las 5 columnas, porque aunque hay más columnas, pero quiero esta media hora, creo que me va a servir para hablarte de 5 por lo menos, y ojalá pueda lograr llegar a las 5 columnas. Y quiero que me acompañes tantito al libro de Gálatas, capítulo 2, por favor. Verso 9. Dice de esta manera. En la versión del 60, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pero yo quiero leerla también aquí en esta Biblia que traigo de las Américas. Es parecida, pero quisiera que pudiéramos leerlo con calma, porque ¿sabe una cosa? Muchas veces nos deleitamos cuando leemos diferentes versiones, porque nos abren un poquito más nuestra mentalidad. Aquí en esta versión de las Américas dice de esta manera: y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados, oiga, dice, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Ahora, dice que estos 3 apóstoles, Jacobo, Pedro y Juan, los consideraban columnas. ¿Por qué los consideraban columnas? ¿Sabe por qué? Porque habían sido los tres hombres que estuvieron casi la mayoría de tiempo con el Señor Jesucristo. Eran los 3 que iban al monte a orar con el Señor. Eran los 3 que andaban con el Señor casi siempre. Pedro, Jacobo y Juan. Una columna es una persona que está allí fielmente siempre. Una persona que siempre está, hermano. Por eso yo allá en la congregación donde nosotros estamos sirviéndole al Señor, tengo gente que están a mi lado. No solamente el día de culto. Hay días que, como los días de hoy, que no estamos en el culto, pero estamos en otro lugar. Vamos a ministrar personas, vamos a ver a los enfermos, vamos a orar por los que tienen necesidades. Y son personas que están conmigo ahí trabajando. Son personas que están, pastor, ¿qué vamos a hacer? Pastor, para ahora, ¿qué responsabilidad nos toca? Hermanos amados, una persona que es columna es alguien que está ahí
fielmente plantado, soportando la carga. No dejan al pastor que solo el pastor, porque en otras congregaciones, o no sé, hay cristianos que, no quiero hablar mal de alguien, pero quiero edificarte, quiero enseñarte a ti, líder de Dios, hombre, mujer de Dios, que sirven, que aman a Dios, pero no han sido instruidos en esta rama. Hay personas que quieren que el pastor predique, trabaje y pague la renta de todo, que haga todo, que lave los baños, que barra, que trapee, que haga todo, cuando usted sabe que aún cuando la iglesia crece siempre va a haber problemas, porque es una responsabilidad. Cuanto más crece una iglesia, más responsabilidad hay. Y eso trae problemas, como dice el libro de los Hechos. Cuando Pedro fue y dio un mensaje, se convirtieron como 3,000 o 5,000 personas. Eso trajo problemas a la iglesia del principio. ¿Y qué pasaba? Pedro sale y dice, no es bueno que nosotros descuidemos la palabra, que nos descuidemos de las cosas importantes para ir a servir mesas. Entonces, amados hermanos, aún personas que sirven mesa o que están lavando baños o que están cuidando el parking en estos momentos que se hace frío o cuando hay lluvia, esas son personas consideradas como columnas, porque están ahí soportando el peso, están ahí para ser de bendición, para que otros vengan y reciban una palabra y reciban una bendición de parte de Dios. Yo bendigo de parte de Dios a esos hombres, a esas mujeres que le sirven al Señor con todo su corazón, con todo su amor. Déjame decirte que todo lo que tú hagas, todo, déjame decirte, Dios lo está apuntando. Dios lo está poniendo ahí en su libretita, y el día que tú llegues allá vas a poder escuchar, oír a tu Dios que te diga, venid bendito de mi Padre. Vengan, porque estuvieron ahí cuando para que desarrollaran mi propósito. Estaban ahí para que para que mi propósito se llevara a cabo. Entonces, algo que quiero decirte, ¿para qué sirven también o dónde se necesitan las columnas? Las columnas se necesitan en las casas. Oiga lo que te voy a decir, en los cielos. Quiero que sepas que Dios tiene columnas. El hogar, en la iglesia, aún en los negocios, todos necesitan columnas. Esta televisión, este equipo, aquí hay un equipo de trabajo, aquí hay columnas trabajando. El que está en la cámara, el que está editando, el que está en el audio, todo esto, si no hubieran personas que están aquí, esto se derriba, esto se cae. Y hoy quiero enseñarte a ti, pueblo de Dios, porque muchas veces caemos en el error de solo criticar y no edificar. Y nosotros estamos para edificarte. Nosotros estamos para darte una palabra que va a prosperar tu vida, que te va a bendecir poderosamente, amado televidente. Perdóneme que me equivoque, porque muchas veces tengo programa de radio y televisión y muchas veces uno suelta, pero creo que me estás viendo por televisión y bendigo a Dios porque ha abierto puertas de muchas maneras, hermano. Entonces, quiero que tú mires esta responsabilidad. Así que ahorita vamos a entrar a las 5 columnas y quiero que vayas conmigo al libro de los Hechos, capítulo 15, por favor. Hechos, capítulo 15. Si estás ahí, disfruta tu cena, disfruta tu cafecito. No sé que estés ahí o tal vez ahí estás solo deleitándote en la palabra, pero bendigo a Dios por este programa y por esta televisión que nos ha permitido poder bendecirte a ti a través de esta palabra. Y dice el verso 13, por favor, de esta manera, dice, cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, escuchadme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Después de esto, volveré. Perdóneme, hermanos. Disculpa, aquí me extravié un poquito. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído. Y reedificaré sus ruinas. Y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Ahí estamos viendo a Jacobo como un pilar hablando con la palabra. Una columna de responsabilidad. ¿Para qué? Para enseñar. Una columna que enseña con la palabra. Una columna que está para recordar las palabras de Dios.
Una columna que está para instruir a Dios y una columna para resolver los problemas. Ahí Pablo, había un poquito de discusiones entre los gentiles y los judíos. Entonces Jacobo viene y saca la escritura y empieza a instruir, empieza a enseñar y empieza a recordar la palabra y empieza a resolver el problema. Esas son las personas que son columnas. Personas que no, cuando ven un problema no salen corriendo. Cuando ven un problema están ahí parados y soportan el peso para que la casa de Dios no sea derribada, para que la casa de Dios no sea destruida. Y Dios quiere a ti llamarte para eso. Dios quiere equiparte a ti, amado televidente, para que tú seas levantado, seas capacitado, para que tú tomes la cruz del Señor y puedas soportar el peso tan grande de este servicio, de este llamamiento tan hermoso que nos ha dado, ese privilegio. Podemos mirar que hay columnas, entonces, columnas de responsabilidades, columnas que están ahí para soportar el peso y poder, hermanos amados, que la casa de Dios no salga dañada, no salga lastimada. Ahora quiero llevarte con Pedro para que entendamos un poquito a Pedro. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, dice de esta manera: Pedro les dijo, arrepentíos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los recibieron su palabra y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor, dice, con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí podemos mirar al apóstol Pedro como otra columna, y es el columna de la perseverancia. Él invitaba al pueblo de Dios que fueran perseverantes, que fueran gente que perseveraran en la comunión, que fueran gente que le gustaba la comunión. Les enseñaba, o era una columna que los llevaba a la perseverancia en la doctrina, en la sana doctrina, y también en la oración. Esa persona que te invita, que te llevan a que tú perseveres en la doctrina, que tú perseveres en la comunión con Dios, en la comunión con los hermanos, y que te llevan a la perseverancia en la oración, son columnas que están ahí puestas para que la casa de Dios permanezca de pie. Imagínense, ¿usted cree que puede ser columna una persona que viene a la iglesia para murmurar o para dividir? Ese no sería una hermana columna o un hermano columna. Ese sería un hermano marro que en vez de edificar está destruyendo. Entonces yo quiero hablarle a esos líderes, a esos servidores, a esos hombres que aman a Dios, que edifiquen la casa, que seas parte de la columna de la casa de Dios. Que puedas tú soportar, que puedas tú ser una persona que invita al pueblo de Dios a que sea una persona que tiene comunión con los demás hermanos, que los llevas a la enseñanza, a la doctrina, que los edificas, que haces células en los hogares, que llevas mensaje a las casas y que también los llevas a la oración a la iglesia o les extiendes, vamos a las montañas a orar, a edificar, vamos a sernos más espirituales. Esas son columnas, gente que están haciendo que la casa de Dios permanezca en pie. Y yo quiero invitarte a ti, amado televidente, que estás escuchando esta palabra. Yo no traigo una palabra para herirte, no traigo una palabra para dañarte. Yo traigo una palabra para edificarte, para instruirte, para enseñarte,
Dios me enseñó a mi vida y ahora lo que yo he recibido de gracia, quiero compartirlo contigo porque ha sido de gran bendición para mi vida. Ha sido de gran bendición para la congregación que Dios ha puesto a pastorear, hermanos amados. Entonces, vamos a ver otra columna, la columna Juan, porque ellos eran considerados columnas. Te estoy dando la identidad de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que ellos hacían? ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo en el Señor, en la obra del Señor, para poder ser columnas y que la casa de Dios permaneciera de pie? Y te invito a que vayamos tantito a Apocalipsis capítulo 1, por favor. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Dice de esta manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos. Amén. Las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Entonces, quiero hablarte de la columna de revelación que era Juan. Juan era una persona que tenía revelación. Él traía la revelación del orden de los acontecimientos que iban a pasar. A él viene y le dan revelación de las cosas que iban a suceder y cómo iban a suceder y cuándo iban a suceder. Era un hombre, era una columna que traía la revelación de Dios. Era un hombre que era una columna en el orden que, hermanos amados, donde él amaba a Dios. Él era una persona que amaba a Dios. Era la persona que se recostaba al pecho del Señor Jesucristo. ¿Y sabe usted, hermano? El que ama la obra, el que ama al Señor, Dios le va a dar revelación. Si hay iglesias que han permanecido de pie, es por la palabra de revelación. Es cuando hay una palabra que revela, porque sabe una cosa, Dios, el Dios que nosotros tenemos es un Dios que no está estancado. Es un Dios que tiene palabra fresca. Dice su palabra que son nuevas cada mañana, la misericordia de Dios. El Dios que tenemos nosotros, hermanos, el pan de cada día es fresco. El pan que Él tiene para nosotros, aún en el Salmo tú te puedes dar cuenta, dice que en verdes pastos nos quiere hacer reposar. Esos verdes pastos son palabras de revelación. Acuérdese que Él en el monte, cuando no había nada que comer, Él dio dos tipos de clases de pan. ¿Qué clase de pan dio? El pan y peces. Cuando vemos del pan, cuando representamos el pan normal que tú conoces como pan, ese es un alimento físico. Pero cuando vemos el pescado, estamos hablando de una palabra espiritual, una palabra que viene fresca, una palabra que sale del mar. El mar significa, también es tipo o es figura del mundo espiritual. El pescado, el pez, es un alimento espiritual. Por eso cuando el Señor Jesús fue crucificado y se les aparece a Pedro, dice que estaba en la barca y el Señor estaba asando un pescado. ¿Qué significa asar el pescado? Es una palabra espiritual, una palabra ha pasado por fuego, pasado por el fuego del Espíritu Santo. Estamos hablando de una palabra de revelación, una palabra que da vida, una palabra que fortalece, una palabra que levanta, una palabra que no derriba, no da muerte, sino que da vida y fortalece al cristiano. Y Juan era considerado una columna que le habían dado una revelación. Perdóneme, el libro de Apocalipsis es bien difícil de entenderlo cuando no hay Espíritu Santo y cuando no te dejas guiar por él. Por eso nosotros, hermanos, en esta preciosa noche aquí en la iglesia de Cristo, Casa de Paz, que soporta esta enseñanzas, yo bendigo a cada uno de esos siervos que están ahí soportando, siendo columna para que la televisión sea un instrumento para edificar la casa de Dios, para edificar a esos siervos de Dios. Amado televidente, yo deseo con todo mi corazón que tú puedas ser edificado con cada una de estas palabras, con cada una de estas enseñanzas. Quiero que vayamos, porque el tiempo va pasando, quiero que vayas conmigo a Corintios 3:10, por favor. Quiero hablarte un poquito de otra columna. Primera de Corintios, por favor. Capítulo 3, verso 10 dice de esta manera. Finalmente, hermanos, estoy aquí, lo tenemos. Porque aun cuando estábamos con vosotros, ordenábamos esto: si alguno quiere trabajar, que tampoco coma. Le pido disculpas, amados. Ando un poquito perdido aquí. Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno
mire cómo sobreedifica. Estamos hablando de la columna de Dios, la columna de Pablo, que es una columna de los fundamentos y de los planes de Dios. Él era el perito arquitecto y dice que él edifica sobre la base que es nuestro Señor Jesucristo. Él edifica sobre encima de ¿qué? Del fundamento. Nuestro fundamento es Cristo Jesús. Él es nuestro fundamento. Él es, hermano, de donde nosotros tenemos que edificar. Las columnas se ponen encima del fundamento. Nosotros no podemos edificar encima de otras cosas. Tenemos que ser como Pablo, que era perito arquitecto. Pablo no edificó en sus pensamientos. Pablo no edificó en lo que él pensaba, en lo que él creía, sino fue en la base que era Cristo. Él como perito arquitecto. Entonces, podemos mirar que el apóstol Pablo era considerado también una columna que edificaba en Cristo Jesús. Ahora quiero hablarte de otro compañero que él traía, era Bernabé, y está en Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad y la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este era la columna del consuelo. Y estas columnas son las columnas que siembran y que sostienen a la iglesia en economía. Hay mucho pueblo de Dios que son fieles en sus diezmos, en sus ofrendas, que son fieles en el servicio. Esas son columnas de consuelo, son columnas que están apoyando y soportando para que la casa de Dios esté preparada, para que la casa de Dios esté equipada, para que la casa de Dios esté parada siempre, amados hermanos. Y son los ejemplos que nosotros tenemos que ver. Quiero darte la última escritura, por favor, porque el tiempo se me va y creo que vamos a terminar, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, por favor, acompáñenme corriendito. Dice aquí en el verso 11, dice de esta manera: vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Mire, hermano, está hablando de una columna que a los fieles, a los que permanezcan fieles, a los que perseveren en la palabra, los van a llamar columnas. Dios quiere que tú llegues a esa condición y que seas plantado en la casa de Dios, y dice que nunca más saldremos de ese lugar. Entonces, amado televidente, deseo con todo mi corazón que estas palabras, que esta enseñanza pueda edificar tu vida, pueda bendecir tu vida. Y si quieres volver a escucharlo, puedes irte a www.manadelcielo.tv y ahí puedes escuchar de vuelta esta palabra si te la perdiste o si quieres ser edificado, para que puedas tú estudiarlo con más calma, amado televidente. Se despide de ti tu amigo y tu hermano, el pastor Omar Méndez, para servirte de la iglesia de Cristo, Casa de Paz, de los ministerios Kairos de Dios. Bendiciones y que el Señor te bendiga abundantemente.